conocido, pero no menos importante del boom, el señor Juan Rulfo. Él nació el 16 de mayo de 1917 en Acapulco, ¿ya? En un distrito llamado Sayula, estado de Jalisco, en México. Es importante poder resaltar la geografía del nacimiento de Juan Rulfo, porque el lugar de nacimiento, específicamente la ciudad de Sayula, marcó muchísimo la obra de Rulfo. ¿Por qué? Este estado es un estado, podríamos llamarle bastante popular, es la palabra que podía englobar. Como siempre, por favor, chicos, porfa, anoten, tomen apuntes, por favor. Entonces, este estado es bastante popular, por lo cual había personas de bajos recursos, clase media baja, clase baja. Entonces, toda esta perspectiva que Juan Rulfo tuvo desde el inicio, desde que se fundamentó en la vida, en la literatura, en la sociedad, él pudo observar todo eso. Pudo observar cómo en Sayula la gente sufría, pudo observar cómo en Sayula la gente pasaba necesidad, y no solo en Sayula, sino que él también pudo observar otras perspectivas del mundo. Todo esto fue lo que intervino en su obra. Les puse ahí características de su obra, pero no sin antes también recalcarles, acordémonos que características de la obra de García Márquez era el realismo mágico, ¿ok? Era el realismo mágico. Era este poderosísimo recurso literario que permitía que nosotros podamos observar y podamos leer algún acontecimiento que era real, pero que parecía ficticio, ¿ok? El realismo mágico. Acordémonos también, en cambio, que en Julio Cortázar, lo que le diferenciaba a él en su escritura era que permitía tener un vocablo bastante amplio, además de que era él tenía una manera muy, pero muy particular de utilizar el humor. ¿Ya? Lo pudimos ver con el ejemplo que les mostré, las instrucciones para llorar. ¿Ya? Una manera en cómo podría decirnos alguien cómo debería llorar, 3 minutos aproximadamente. O sea, ya saben, nada de chilladeras de toda la noche. O sea, Cortázar ya les dice cuánto tiempo uno tiene que chillar, nada de que se extienda. Por favor, respeto. ¿Ya? Por último, Rulfito nos dice, en las características de su obra está que es breve, pero muy, muy intensa, luego que interioriza la realidad de su país, y luego que en Pedro Páramo cohabita el misterio y realidad. Pedro Páramo es la novela number 1 de Juan Rulfo. Ya lo vamos a conocer. Necesito que presten mucha atención a este video muy cortito de este señor. A ver. Él es Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno. Acuérdense que en el siglo XIX y XX la gente podía ponerse, siglo XIX, sí, XIX, XX y hasta el inicio del siglo XXI la gente podía ponerse un aproximado de 5 nombres, ¿ok? Por eso Juan tiene un nombre tan extenso. Pero las personas lo conocen como Juan Rulfo. Sí, Juan Rulfo, escritor, guionista y fotógrafo aficionado mexicano, que es recordado por ser el autor de 2 grandes obras literarias. Juan nació el 16 de mayo de 1917, en el estado de Jalisco. Fue huérfano y desde su infancia tuvo muchos tropiezos, pero eso no le impidió escribir y crear cuentos para las revistas América y Pan. En 1952, su gran entusiasmo lo llevó a obtener 2 becas del Centro Mexicano de Escritores que fundó Margaret Shedd. Y gracias a ella, Rulfo publicó su libro El Llano en Llamas, que contenía 15 cuentos rurales en los que plasmó su historia, desde el drama hasta la comedia. En 1955, su primera novela llamada Pedro Páramo vio la luz y se convirtió en todo un éxito. Esta historia se desarrolla en el pueblo mítico de Comala, donde transcurrirían algunos más de sus cuentos. Con tan solo 2 libros, Juan abandonó la escritura. Pero en 1958 regresó con El Gallo de Oro, obra que se convirtió en su segunda novela oficial. Este libro fue publicado hasta 1980
con algunos errores en su edición, por lo que su edición definitiva fue hasta el año 2010. Imagínense, 57 años después de su creación. Juan Rulfo colaboró en los guiones de películas como Talpa, El Despojo y El Gallo de Oro, guión adaptado de la idea original del autor por los escritores Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez. Pero no solo fue escritor, también fue agente de migración de la Secretaría de Gobernación, director del Departamento Editorial del Instituto Nacional Indigenista y presidente honorario de la Sociedad General de Escritores de México. Por sus aportes, fue premiado con muchos reconocimientos, como el Premio Nacional de Literatura y el Premio Príncipe de Asturias, otorgado por España, además de ser nombrado miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. Rulfo falleció el 7 de enero de 1986 en la Ciudad de México, pero su legado sigue vigente con nosotros gracias a sus obras, en las que nos regala un mundo mágico y que forma parte de la cultura de nuestro país. A 100 años de su natalicio, debemos leer a Juan Rulfo. Aquí como podemos ver el entusiasmo de la persona del video, efectivamente sí, todos deberíamos leer a Juan Rulfo en esta vida. O sea, realmente me duele en el alma que entre todos no podamos leer la novela de Pedro Páramo, porque creo que Pedro Páramo salvó a la literatura, literalmente. O sea, Pedro Páramo es una de las mejores novelas universales que existe y vamos a hablar el día de mañana sobre Pedro Páramo, muchísimo mejor, pero básicamente, incluso hoy día les iba a traer, pero me olvidé, a veces fui yo. Iba a traerles mi libro de Pedro Páramo para leerles unos fragmentos que yo tenía subrayados que son súper espectaculares, que es básicamente, son frases súper poderosas. O sea, esta novela es demasiado fuerte, demasiado buena, tiene absolutamente todo. O sea, tiene drama, tiene humor, tiene fantasmas, tiene romance, tiene de todo, así, absolutamente todo. Pedro Páramo es de las novelas más únicas que existen. Ya, sí, me llama, me toca, sí, perdón. No la costumbre. Pero es necesario poder resaltar estas cosas de Rulfo. ¿Por qué? Porque lastimosamente, y digo lastimosamente, el mundo solamente conoció poquísimas obras de Juan Rulfo. Las que vemos en pantalla son todas las obras que produjo Juan Rulfo. Son muy, pero muy pocas. O sea, lo que ustedes ven en pantalla, que les pido que tomen captura, nota o algo similar, todas estas son las obras que escribió, ¿entienden? Son poquísimas, a diferencia de García Márquez, de Julio Cortázar, a diferencia de absolutamente todos los autores del mundo latinoamericano. Rulfo no escribió casi nada y sin embargo fue considerado uno de los mejores autores del mundo. ¿Por qué? Porque en este caso se aplica lo de no es cantidad sino calidad. Absolutamente todo lo que hizo Juan Rulfo, extremadamente de calidad, chicos, triple A, o sea, triple A, no hay mejor denominación para él, por eso fue tan condecorado por diferentes instituciones de literatura, ¿ya? Más que nada también reconocer que Pedro Páramo, como lo vimos en el video, no solo era escritor, también fue político, también fue gobernador, también fue funcionario público, ¿ya? Incluso ayudó también a la educación. Entonces, Juan Rulfo es una persona totalmente capacitada, totalmente entrañable para haber dejado la escritura. Ahora, el tema de por qué Juan Rulfo abandonó la escritura, porque él simplemente la abandonó. O sea, un día simplemente dijo, ay, escribo El Gallo de Oro y me voy. Mundo, me voy. Adiós, see you later, my friend. Solo se fue. Se desapareció, nadie supo, nadie sabe. Años después, muchos años después, lograron hacer una entrevista a Juan Rulfo y le preguntan, porque todo el mundo estaba atónito, o sea, ya había creado El Llano en Llamas, había creado Pedro Páramo, la gente estaba así, o sea, en candela, querían más, necesitaban más de Rulfo. Y por último, vino y creó El Gallo de Oro, y le dicen señor, porque a él le decían maestro Rulfo, ni siquiera Juan, o sea, ya la gente ya era otro nivel, entonces le decían maestro Rulfo,
¿por qué ya no escribe historias? ¿Qué pasó? Entonces él muy hermosamente contestó que se había muerto la señora que se lo contaba. Ya no escribía historias porque se había muerto la señora que se las contaba. ¿Ya? Si será verdad o será mentira, nadie lo sabe en el mundo literario. Nadie lo sabe. Eso es lo único que conocemos con respecto a la ausencia de Juan Rulfo. No se sabe nada más, no se sabe si realmente existió una persona que le contaba las historias o simplemente fue la manera en cómo se sacó la vuelta para que no le estén preguntando muchas más cosas sobre su intimidad y sobre su escritura. Pero básicamente sabemos que Juan Rulfo desapareció de la escritura simplemente, y nos parece, como lectora yo de Juan Rulfo, es como que me duele muchísimo el corazón porque creo que no tenía que haberlo abandonado, demasiado talento para habernos dejado tan poco. Sin embargo, como vuelvo y les repito, son cosas que pasan. Aparte, esto que yo le puse aquí es la bibliografía en general, pero él escribió, por ejemplo, en diarios, escribió en revistas, artículos, así cositas como cuando uno recién empieza, ¿no? En la vida literaria, escribes para un periódico, para una revista, cositas súper chiquitas.